Toma tu cruz y sígueme. Estas palabras, pronunciadas por Jesús hace más de 2000 años, han resonado a través de los siglos, desafiando a generaciones enteras a reconsiderar lo que significa seguirle. Para muchos, el cristianismo parece un camino lleno de bendiciones y consuelo, pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les prometió riquezas ni comodidad. Al contrario, les mostró la cruz, un símbolo de sufrimiento, humillación y muerte. ¿Por qué usó una imagen tan extrema para definir el discipulado? En los tiempos de Cristo, la cruz no era un símbolo religioso ni un adorno en templos y hogares. Era un instrumento de ejecución brutal, reservado para criminales y enemigos del imperio. Ser condenado a la cruz significaba perder todo derecho sobre la propia vida, caminar hacia la muerte frente a los ojos de una multitud. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba declarando que seguirlo requería un nivel de entrega total, algo que iba más allá de lo que cualquiera esperaba. Muchos interpretan este llamado como una invitación a soportar las dificultades de la vida, pero la verdad es mucho más profunda. Tomar la cruz es morir al yo, es una rendición absoluta donde nuestras ambiciones, deseos y control sobre nuestra propia vida se colocan en las manos de Dios. No es una decisión simbólica ni algo que ocurre en un solo momento, es un compromiso diario, una entrega que transforma completamente nuestra existencia. Pero, ¿qué significa en la práctica tomar la cruz? ¿Por qué Jesús usó esta imagen para definir el camino del verdadero creyente? La respuesta a estas preguntas puede desafiar todo lo que creemos sobre el Evangelio. En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo de fe o esperanza. Para los romanos, era un instrumento de tortura y muerte, reservado para los peores criminales. Ser crucificado no solo significaba una muerte lenta y dolorosa, sino también humillación pública, desprecio y vergüenza. Por eso, cuando Jesús dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame», Lucas 9:23, estaba haciendo un llamado radical. Seguir a Cristo no es solo creer en Él o aceptar sus enseñanzas, es morir a uno mismo, renunciar a toda voluntad propia y someterse completamente a Dios. En un mundo donde las personas buscan comodidad, reconocimiento y éxito, las palabras de Jesús suenan duras, pero no hay otra manera de ser su discípulo. La cruz representa sacrificio, obediencia y entrega absoluta. Jesús dejó claro que no hay espacio para el amor dividido. En Mateo 10, 37-38, dijo, «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Estas palabras no significan que no debamos amar a nuestras familias, sino que Cristo debe estar por encima de todo y de todos. Tomar la cruz es priorizar a Dios por encima de cualquier afecto, ambición o deseo personal. La cruz es también un llamado a la renuncia. A veces, seguir a Cristo implica perder oportunidades, enfrentar rechazo o vivir en contra de lo que el mundo aprueba. Cuando queremos seguir a Jesús pero sin renunciar a nuestro orgullo, nuestros planes o nuestra comodidad, estamos ignorando el verdadero significado de la cruz. Es el sacrificio que Dios pidió a Abraham cuando le ordenó ofrecer a su hijo Isaac. Abraham no entendía el propósito, pero obedeció sin dudar. Tomar la cruz es exactamente esto, confiar en Dios incluso cuando no comprendemos su voluntad. En el último momento, Dios proveyó un cordero para el sacrificio, mostrando que no siempre significa perderlo todo, sino estar dispuesto a entregarlo todo. Jesús nos llama a llevar nuestra cruz cada día, no solo en momentos de crisis o dificultades extremas. Es una decisión constante de morir a nuestros deseos, rechazar el pecado y vivir en obediencia a Dios. La cruz no es solo sufrimiento, es también victoria, porque a través de ella somos transformados y conformados a la imagen de Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides revisar el enlace en la descripción, donde encontrarás información valiosa sobre la Biblia y temas sagrados. Es un recurso esencial para quienes buscan profundizar en el conocimiento bíblico. Y si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Comenta y comparte este mensaje para que más personas conozcan el verdadero Evangelio. Para entender verdaderamente el peso de las palabras de Jesús, debemos sumergirnos en el contexto histórico de la cruz. En el mundo romano, la crucifixión no era simplemente un método de ejecución, era una herramienta de terror diseñada para humillar y desalentar cualquier forma de rebelión. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron como un espectáculo público destinado a infundir miedo. Era una muerte lenta, dolorosa y, sobre todo, vergonzosa. Los condenados a la cruz no solo perdían la vida, sino también su dignidad. Imagina la escena: un hombre, despojado de sus ropas, cargando el madero horizontal de la cruz, el patíbulum, por las calles de la ciudad, mientras la multitud lo insultaba y escupía.
Luego, en el lugar de la ejecución, era clavado o atado al madero y levantado para que todos lo vieran. La agonía podía durar horas, incluso días, mientras el cuerpo se debilitaba por la pérdida de sangre, la deshidratación y la asfixia. La cruz era el último mensaje del imperio. Esto es lo que le pasa a quien se atreve a desafiar a Roma. Jesús, al usar esta imagen, no estaba siendo metafórico. Sus oyentes entendían perfectamente lo que significaba cargar una cruz. No era un llamado a llevar una carga ligera o a enfrentar pequeñas dificultades cotidianas. Era una invitación a identificarse con el sufrimiento más extremo, a estar dispuestos a perderlo todo por seguirle. Y aquí radica la paradoja. Lo que el mundo veía como un símbolo de derrota, Jesús lo transformó en un emblema de victoria. Pero, ¿por qué Jesús eligió algo tan brutal para definir el discipulado? La respuesta es simple: porque el pecado es brutal. El pecado no es un error menor o una simple falta de juicio, es una rebelión contra Dios, una fuerza destructiva que corrompe todo lo que toca. La cruz, con toda su crudeza, es el recordatorio de que el pecado tiene un costo, y ese costo es la muerte. Jesús no vino a minimizar el pecado ni a ofrecer una solución fácil. Vino a enfrentarlo de frente, a cargar con su peso y a vencerlo. En este sentido, la cruz no es solo un símbolo del sufrimiento de Cristo, sino también del nuestro. Cuando Jesús nos llama a tomar nuestra cruz, nos está invitando a unirnos a Él en la batalla contra el pecado. No es un llamado a sufrir por sufrir, sino a sufrir con propósito. Es una lucha que comienza en el corazón y se extiende a cada área de nuestra vida. Es una renuncia a todo lo que nos separa de Dios, incluso si eso significa perder algo que amamos. Piensa en Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque confiaba en que Dios proveería. Génesis 22. O en Pablo, quien renunció a su estatus como fariseo para seguir a Cristo, enfrentando persecución, prisión y finalmente la muerte. Estos ejemplos no son historias de derrota, sino de fe radical. Muestran que la cruz, aunque dolorosa, es el camino hacia una vida plena y significativa. Hoy, la cruz sigue siendo un desafío para nosotros. En un mundo que valora la comodidad, el éxito y la autosuficiencia, el mensaje de Jesús suena contracultural. Pero es precisamente en esta contradicción donde encontramos la verdadera libertad. La cruz nos libera de la esclavitud del pecado, del miedo al que dirán y de la necesidad de controlar todo. Nos recuerda que nuestra vida no nos pertenece, sino que ha sido comprada por un precio muy alto. Si quieres profundizar en este tema y descubrir cómo la cruz puede transformar tu vida, no dejes de revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a entender mejor la Biblia y su mensaje central. Y si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete para recibir más contenido como este. Porque, como dijo Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. ¿Estás listo para tomar tu cruz y seguirle? Cuando Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme, Lucas 9:23, no estaba hablando de un evento único o de un momento dramático en la vida de sus seguidores. Estaba describiendo un estilo de vida, una entrega constante y consciente que define al verdadero discípulo. Tomar la cruz no es algo que hacemos una vez y luego olvidamos. Es una decisión diaria que moldea cada aspecto de nuestra existencia. Imagina a un hombre en el siglo I, cargando el patibulum, el travesaño horizontal de la cruz, por las calles de Jerusalén. Cada paso que daba era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. No había vuelta atrás. De la misma manera, Jesús nos llama a tomar nuestra cruz cada día, a recordar que nuestra vida ya no es nuestra, sino que ha sido entregada a Él. Esto no es un llamado a la autodestrucción, sino a la transformación. Es morir al viejo yo para que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Tomar la cruz significa comenzar cada día con una oración de rendición. Señor, hoy no vivo para mí, sino para ti. Significa elegir obedecer a Dios, incluso cuando sus mandamientos van en contra de nuestros deseos naturales. Significa amar a quienes nos hieren, perdonar a quienes nos ofenden y servir a los demás sin esperar nada a cambio. Es un estilo de vida que desafía todo lo que el mundo nos dice que es importante. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que se opuso al régimen nazi. Bonhoeffer entendió que seguir a Cristo significaba tomar la cruz, incluso si eso implicaba enfrentar la muerte. En su libro El costo del discipulado, escribió, cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Bonhoeffer no solo lo escribió, lo vivió. Fue ejecutado por su fe, pero su legado perdura como un testimonio de lo que significa tomar la cruz en serio. Tomar la cruz también implica enfrentar nuestras propias luchas internas.
No se trata solo de persecución externa, sino de una batalla constante contra el pecado que habita en nosotros. Pablo lo describe en Romanos 7, 15-20, donde confiesa su lucha con el pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta es la realidad de todo creyente, una lucha diaria contra el pecado, pero también una victoria diaria en Cristo. La cruz no es una carga pesada que nos aplasta, es un yugo ligero que nos libera, Mateo 11:30. Cuando tomamos nuestra cruz, descubrimos que el peso del pecado, la culpa y la vergüenza ya no nos dominan. Encontramos libertad para vivir como Dios nos diseñó, en comunión con Él y en servicio a los demás. Es una paradoja que solo tiene sentido en el reino de Dios. Morimos para vivir, perdemos para ganar, nos debilitamos para ser fuertes. Pero no estamos solos en este camino. Jesús no solo nos llama a tomar la cruz, nos ofrece su presencia y su poder para llevarla. En Juan 15:5, Él dice, «Separados de mí, nada podéis hacer». Tomar la cruz no es un acto de fuerza de voluntad humana, es un acto de dependencia divina. Es reconocer que sin Cristo, no podemos hacer nada, pero con Él, todo es posible. Si este mensaje te ha inspirado a profundizar en tu fe, no olvides revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a entender mejor la Biblia y a aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Y si quieres seguir creciendo en tu relación con Cristo, suscríbete para recibir más contenido como este. Porque, como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 4:25. ¿Estás listo para tomar tu cruz hoy? Tomar la cruz no es solo un acto de sacrificio externo, es una rendición interna, una renuncia total al yo. Jesús lo dejó claro cuando dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. Estas palabras son un llamado a una revolución personal, a un cambio radical en la forma en que vivimos, pensamos y actuamos. No se trata de hacer pequeños ajustes en nuestra vida, sino de entregarla por completo a Dios. Renunciar al yo significa dejar de ser el centro de nuestra propia existencia. Es reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino administradores de lo que Dios nos ha dado. Es dejar de vivir para nuestros propios deseos, ambiciones y planes, y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Esto no es fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a buscar su propio beneficio. Pero es esencial para seguir a Cristo. Un ejemplo poderoso de esta renuncia lo encontramos en la vida de Jim Elliot, un misionero que entregó su vida por el Evangelio. Elliot escribió en su diario, «No es necio el que da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder». Estas palabras no eran solo una reflexión teórica, eran una declaración de su compromiso con Cristo. Elliot y sus compañeros fueron asesinados por una tribu en Ecuador a la que habían ido a predicar el Evangelio. Aunque su vida fue corta, su legado perdura como un testimonio de lo que significa renunciar al yo por amor a Cristo. Renunciar al yo también implica priorizar a Dios por encima de todo. Jesús lo dijo claramente, «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí». Mateo 10:37. Esto no significa que no debamos amar a nuestras familias, sino que nuestro amor por Dios debe ser supremo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana? Priorizar a Dios significa buscar su voluntad en cada decisión, grande o pequeña. Significa dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, no como una obligación, sino como una necesidad espiritual. Significa servir a los demás, no por reconocimiento, sino por amor a Cristo. Es un estilo de vida que refleja nuestra devoción a Dios en todo lo que hacemos. La renuncia al yo también implica una batalla constante contra el orgullo. El orgullo es el enemigo silencioso que nos hace creer que podemos vivir sin Dios, que somos suficientes por nosotros mismos. Pero la cruz nos recuerda que sin Cristo, no somos nada. Es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Cuando renunciamos al yo, descubrimos que nuestra verdadera fuerza viene de depender completamente de Dios. Jesús nunca endulzó el mensaje del discipulado. Desde el principio, dejó claro que seguirlo no sería un camino de rosas. En Juan 3:20, advirtió, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Estas palabras no eran una exageración, eran una realidad que sus discípulos experimentarían de primera mano. La persecución no es una anomalía en la vida cristiana, es una consecuencia natural de vivir en un mundo que rechaza a Cristo. Desde los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Jesús han enfrentado oposición.
Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, y Esteban fue apedreado hasta la muerte. Estos hombres no eran mártires por accidente, eran discípulos que entendían el costo de seguir a Cristo. Sabían que su fe no sería bien recibida por el mundo, pero estaban dispuestos a morir antes que negar a su Señor. Pero, ¿por qué el mundo persigue a los cristianos? La respuesta es simple, porque el mensaje de Cristo va en contra del sistema del mundo. Mientras el mundo busca poder, placer y posesiones, el Evangelio llama a la humildad, la renuncia y la entrega total a Dios. Ser cristiano es ir en contra de la corriente, y eso inevitablemente trae oposición. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3 y 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sin embargo, la persecución no es sin propósito. Dios la usa para fortalecer nuestra fe y hacernos más parecidos a Cristo. Santiago 1, 2-3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada prueba que enfrentamos nos moldea y nos acerca más a Dios. La persecución no es un castigo, es una herramienta en las manos de Dios para nuestro crecimiento espiritual. El ejemplo más grande de sufrimiento es Jesús mismo. Él fue despreciado, humillado, golpeado y crucificado sin haber cometido ningún pecado. Nos advirtió que el siervo no es mayor que su Señor, Juan 3 y 20, lo que significa que si Él sufrió, nosotros también sufriremos. Pero esta persecución no es una maldición, es un privilegio. Filipenses 1 y 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muchos creen que la fe cristiana debería traer solo bendiciones y éxito, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Seguir a Cristo significa pagar un precio, pero ese precio no se compara con la gloria futura que nos espera. Romanos 8 y 18 declara, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La cruz que Jesús nos llama a cargar incluye persecuciones, pruebas y sufrimientos, pero no debemos temer, porque Él ya ha vencido al mundo. Juan 4 y 33. Si este mensaje te ha animado a perseverar en medio de la persecución, no olvides revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a profundizar en tu conocimiento de la Biblia y a fortalecer tu fe en tiempos difíciles. Y si quieres seguir creciendo en tu relación con Cristo, suscríbete para recibir más contenido como este. Porque, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. ¿Estás listo para tomar tu cruz y seguirle, sin importar el costo? Tomar la cruz no es solo un llamado a enfrentar la persecución externa, es también una batalla interna constante contra el pecado. En Gálatas 2 y 20, el apóstol Pablo lo expresa con claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta declaración resume la esencia de la vida cristiana, morir al viejo yo para vivir en Cristo. Tomar la cruz significa matar el pecado todos los días, no solo en acciones, sino en pensamientos, actitudes y deseos. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo. Antes de conocer a Dios, nuestra naturaleza estaba dominada por el egoísmo, la rebelión y el deseo de vivir según nuestra propia voluntad. Pero cuando nos rendimos a Cristo, somos llamados a crucificar esos deseos y a vivir de acuerdo con su espíritu. El arrepentimiento no es un evento único, es un proceso continuo. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos diariamente, Lucas 9 y 23, lo que significa rechazar pensamientos, actitudes y hábitos que nos alejan de Dios. En Romanos 6, Pablo explica, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 6. Aquí hay un punto clave, la cruz no es solo sufrimiento, es también libertad. Al morir al pecado, encontramos verdadera vida en Cristo. La cruz que Jesús nos llama a cargar no es una carga insoportable, es el camino a la verdadera paz y gozo. Un ejemplo poderoso de esta lucha y victoria se encuentra en la historia de Agustín de Hipona. Antes de su conversión, Agustín estaba atrapado en una vida de placeres y deseos desordenados. Pero cuando finalmente se rindió a Cristo, experimentó una transformación total. Lo que antes parecía imposible de abandonar, se convirtió en algo vacío comparado con la gloria de Dios. En sus confesiones, escribió, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín entendió que la verdadera libertad no está en satisfacer nuestros deseos, sino en rendirlos a Cristo. Muchos ven el cristianismo como una lista de reglas y prohibiciones, pero la realidad es que seguir a Cristo significa encontrar libertad en la obediencia.
La cruz no nos encadena, nos libera. En 2 Corintios 5 y 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tomar la cruz es dejar atrás la vieja vida de pecado y abrazar la nueva vida en Cristo. Pero, ¿cómo podemos vivir crucificados con Cristo cada día? Es una batalla diaria que requiere dependencia constante del Espíritu Santo. No podemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza, necesitamos la gracia de Dios. En Gálatas 5 y 16, Pablo nos dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa vivir en comunión con Dios, permitiendo que su palabra y su presencia transformen nuestro corazón. La cruz también nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Jesús no solo nos llama a tomar la cruz, nos ofrece su presencia y su poder para llevarla. En Hebreos 4, 15-16, se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús entiende nuestras luchas y nos invita a acudir a Él en busca de ayuda. A los ojos del mundo, la cruz parece un símbolo de derrota, de vergüenza y debilidad. En la época de Jesús, morir crucificado era la peor condena, reservada para criminales y esclavos. Pero Dios, en su sabiduría infinita, escogió lo que parecía ser la mayor humillación para manifestar la mayor victoria. Pablo lo expresa con contundencia en 1 Corintios 1 y 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí hay un contraste radical. Para los que viven según el mundo, la cruz no tiene sentido. Pero para aquellos que han experimentado la gracia de Dios, es la mayor demostración de su poder y amor. El enemigo pensó que al llevar a Jesús a la cruz lo derrotaba. Los líderes religiosos creyeron que al crucificarlo silenciaban su mensaje. Incluso los discípulos, cuando vieron a su maestro colgado entre dos ladrones, sintieron que todo estaba perdido. Pero lo que parecía una derrota era en realidad el cumplimiento del mayor plan de salvación de la historia. La cruz no es un fracaso, es la mayor evidencia de victoria espiritual. Jesús, al entregar su vida voluntariamente, venció el pecado y la muerte. En Colosenses 2 y 15, Pablo dice que Cristo despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras el mundo veía debilidad, en el mundo espiritual estaba ocurriendo una victoria absoluta sobre Satanás y sus obras. Pero hay algo más. La cruz no solo fue la victoria de Cristo, también es nuestra victoria. Cada vez que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, estamos demostrando que creemos en el poder de Dios sobre nuestra vida. Aunque el mundo nos critique o nos llame débiles, sabemos que la verdadera fuerza viene de rendirnos a Cristo. Cuando morimos a nosotros mismos, vivimos para Dios. Cuando perdemos según los estándares del mundo, ganamos lo más valioso, la vida eterna. El poder de la cruz también se manifiesta en la transformación de aquellos que la aceptan. Pensemos en Pablo, quien antes de conocer a Cristo perseguía a los cristianos con odio. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús resucitado, todo cambió. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, de destruir iglesias a fundarlas, de confiar en su propia justicia a depender totalmente de la gracia de Dios. Y todo esto ocurrió porque entendió el poder de la cruz. El sufrimiento y la renuncia que vienen con seguir a Cristo no son un castigo, son una preparación. Dios usa cada prueba para fortalecernos, moldearnos y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en su obra en la cruz, entendemos que no importa lo que enfrentemos en esta vida, porque ya tenemos la victoria asegurada en la eternidad. Como dijo Pablo en Romanos 8 y 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la pregunta es, ¿veremos la cruz como el mundo la ve, o la veremos como Dios la ve? Porque lo que parece debilidad es en realidad el mayor poder del universo. La cruz es el lugar donde el amor de Dios se encuentra con nuestra necesidad, donde la justicia se encuentra con la misericordia, y donde la muerte se encuentra con la vida. Es el símbolo definitivo de que, en Cristo, somos más que vencedores. Jesús nunca prometió que el camino del discipulado sería fácil. Sus palabras fueron claras y directas. Toma tu cruz y sígueme. Marcos 8 y 34. Este no fue un llamado a la comodidad, sino a la entrega total. No fue una sugerencia, sino un mandato. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, es vivir como Él vivió, con renuncia, sacrificio y fidelidad hasta el final. El mensaje de la cruz es claro, no hay cristianismo sin entrega total. El que quiera aferrarse a su propia vida,
la perderá. Pero el que esté dispuesto a negarse a sí mismo, encontrará la vida eterna. Jesús lo dejó claro en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Muchos quieren las promesas del Evangelio, pero no están dispuestos a pagar su costo. Sin embargo, Jesús no deja lugar para medias verdades. Seguirlo significa cargar la cruz todos los días, morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Este camino de entrega no es fácil, pero es el único que lleva a la verdadera vida. Es un camino de sacrificio, pero también de victoria. Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. La cruz no es el final, es el comienzo de una vida transformada, llena de propósito y significado. Es el camino que nos lleva a la presencia de Dios, donde encontraremos gozo eterno y plenitud. Ahora la pregunta es personal: ¿estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Jesús? No es solo una decisión emocional, es un compromiso real con Cristo. Hoy es el día de rendirte completamente a Él. Arrepiéntete, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, y vive para Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, hoy tomo mi cruz y te sigo. Queremos saber cómo este llamado impacta tu vida. Y no olvides compartir este mensaje para que más personas conozcan el verdadero Evangelio. La cruz no es un símbolo de derrota, es el mayor acto de amor y victoria en la historia. Es el lugar donde nuestros pecados fueron perdonados, nuestras cadenas rotas y nuestra esperanza restaurada. Si quieres profundizar en este mensaje y descubrir más sobre la Biblia y sus enseñanzas, revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a crecer en tu fe. Finalmente, si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte. Porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Comenta, comparte y únete a esta comunidad de fe que busca seguir a Cristo con todo el corazón. Porque, como dijo Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 4:25. ¿Estás listo para tomar tu cruz y seguirlo?